amanecer, alaba a Jehová. Alaba a Jehová, porque Él es bueno. Porque para siempre su misericordia es. Desde el amanecer hasta el anochecer, alaba a Jehová. Alaba a Jehová. Alaba a Jehová. Muy buenos días para todos, Dios les bendiga en esta mañana. Sean todos bienvenidos nuevamente, como todos los días siempre lo decimos, a este espacio devocional Mi Despertar con Dios, aquí en nuestra iglesia cristiana Gloria de Dios. Qué bendición y qué alegría que el Señor nos permita estar nuevamente aquí en este lugar, en este tiempo, en este espacio, compartiendo su palabra, aprendiendo más de Él, cada día llenándonos más de su presencia. Y es una bendición el poder estar aquí hoy nuevamente, viendo sus nuevas misericordias, viendo sus nuevas bendiciones que nos regala cada día y en cada amanecer. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. En esta mañana, en esta hora, les invito para que se levanten agradecidos, para que se levanten llenos de alegría y de gozo en su corazón, porque sabemos que Dios está con nosotros, que Dios guarda nuestra casa, que Dios guarda nuestra familia. Sabemos que Dios está obrando siempre en la vida de sus hijos. Entonces es un motivo de alegría y de gozo para nosotros levantarnos llenos de alegría, para nosotros levantarnos llenos de agradecimiento con nuestro Padre Celestial. Amén. Entonces les invito primeramente, como siempre lo hacemos, lo recordamos todos los días, que compartamos la transmisión, que puedan compartir este video en sus perfiles de Facebook, por WhatsApp, en sus estados, que compartan todos los devocionales para que así más personas también puedan escuchar la palabra del Señor, porque la idea es que más personas escuchen, que la idea es que más personas conozcan del Señor, no solamente quedarnos nosotros con el mensaje y con la palabra, sino poder compartirla y poder expandir así el reino de los cielos. Amén. Así que no se queden sin compartir la transmisión. Ahora sí vamos a dar inicio a este espacio devocional y vamos a estar orando primeramente para entrar en el tiempo de la palabra. Así que nos disponemos para orar en esta mañana, que Dios prepare el tiempo, que Dios sea tomando el control de todas las cosas para que podamos recibir su palabra de una manera perfecta, como Dios lo quiere que lo hagamos. Amén. Padre, te damos gracias en esta mañana, te glorificamos, Señor. Nos presentamos, Padre Celestial, en esta mañana delante de ti con un corazón agradecido, Señor, con un corazón lleno de gratitud, con un corazón lleno de gozo y de alegría, Señor, porque sabemos que tú, Padre Celestial, nos guardas, que tú cada día, Señor, tienes ese cuidado especial sobre nuestra vida, sobre nuestra familia, Señor, porque sabemos, Padre Celestial, que es por tu gracia que en esta mañana podemos levantarnos, Señor, podemos despertar y abrir nuestros ojos, Señor, ver a nuestra familia, Señor, ver a todos los que nos rodean, Padre Celestial. Por eso te damos gracias, Señor, y por eso te adoramos cada día de nuestra vida, Señor, y nos presentamos delante de ti con un corazón lleno de agradecimiento, con un corazón lleno de gozo para adorarte, Señor, y para glorificarte. Te pedimos que tomes este tiempo, Señor, y que sea tu presencia, tu Espíritu Santo en medio nuestro, Señor, llenándonos cada día, Señor, enseñándonos esa forma perfecta, Señor, de caminar y de movernos delante de tu presencia, Señor. Queremos adorarte, Señor, con todo lo que hacemos, con todo lo que pensamos, Señor, con todo lo que está en nuestra vida, Señor. Queremos darte gloria y queremos darte honra cada día, Señor. Te
pedimos que tomes este tiempo, Señor, que tomes este espacio y que sea tu Espíritu Santo, Padre Celestial, hablando a nuestra vida y a nuestro corazón, Señor. Te adoramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nuevamente sean todos bienvenidos a este devocional, a este espacio que tenemos aquí en nuestra iglesia cristiana, Gloria de Dios. Y bueno, vamos a entrar en el tiempo de la palabra después de haber orado, después de haber presentado este tiempo delante del Señor y que sea su presencia moviéndose en medio nuestro y hablando a cada uno de nosotros y enseñándonos a través de su palabra. Amén. Entonces les invito para que estemos dispuestos, para que estemos prestos a recibir la palabra del Señor, a recibir eso que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros en esta mañana. Y es por eso que he titulado el mensaje de esta mañana, Bienaventurados o engañados. Vamos a estar leyendo en el libro de Santiago, en el capítulo 1, en el verso 21 al 25, dice la palabra del Señor. Santiago 1, 21 dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Amén. Entonces aquí podemos ver el título de este pasaje que dice hacedores de la palabra, y es una exhortación, es una invitación a que seamos hacedores de la palabra, que no solamente escuchemos la palabra y nos olvidemos de ella, sino que realmente la atesoremos en nuestro corazón y podamos ponerla por obra en nuestra vida, que podamos ponerla por obra cada día en el lugar donde nos encontremos, en la situación en la que estemos, podamos poner por obra la palabra. Entonces, como primero, lo que nos podemos preguntar primeramente es qué debemos hacer antes de recibir la palabra. Si usted leyó conmigo en el verso 21, dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Antes de recibir la palabra, de nosotros presentarnos delante del Señor, debemos despojarnos de todas aquellas cosas que quizás teníamos arraigadas en nuestra vida, en nuestra mente, o esos pensamientos equivocados. Debemos quitarlos de nuestra vida para poder recibir esa palabra de bendición que viene de parte del Señor. Entonces miren que la palabra dice que debemos deshacernos de esas cosas, dice, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Entonces el deshacerse o limpiarse de algo requiere un esfuerzo intencional. Si usted quiere deshacerse de algo, tiene que ser intencional, tiene que decir, bueno, lo voy a hacer y hacerlo. No solamente esperar que llegue la oportunidad o que llegue el momento perfecto para hacerlo, no, sino que debemos ser intencionales para dejar esas cosas que no le agradan al Señor y que sabemos que no le agradan a Dios, dejarlas a un lado y continuar en el propósito y en la voluntad del Señor. Entonces el deshacerse o limpiarse de algo requiere de un esfuerzo intencional, requiere de un humilde reconocimiento de quiénes somos ante el Señor y una petición para que nos perdone y nos libere de la carga de pecado. Es decir, si nosotros somos intencionales, queremos deshacernos de lo que, como dice la palabra, deshacerse de toda inmundicia y de abundancia de malicia, de hacernos de estas cosas, entonces debemos reconocer nuestra situación delante del Señor, venir con humildad delante de Dios y reconocer nuestra situación y reconocer que necesitamos al Señor en nuestra vida para que nos ayude a cambiar y a quitar estas cosas que a Él no le agradan. Entonces debemos también hacerle esa petición al Señor, que nos ayude, que nos limpie, que nos enseñe a caminar conforme a su voluntad, conforme a su palabra, ¿verdad? Entonces de esta manera, cuando le pedimos al Señor, entonces viene esa acción de que Dios nos va a ayudar, nos va a limpiar y nos va a quitar todas esas cosas que intencionalmente nosotros queremos quitar de nuestra vida, no que estamos esperando que, como les decía, que llegue el momento perfecto, o que cuando yo sea mayor, o cuando esté de pronto en tal situación es que voy a hacer eso.
no, sino que podamos reconocer nuestra necesidad de Dios y empezar a cambiar esas cosas que a Él no le agradan. Entonces, para nosotros recibir la palabra del Señor, primero debemos deshacernos de esas cosas que a Él no le agradan, para entonces recibir lo que de parte de Dios hay para nuestra vida. Entonces, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, es lo primero que debemos hacer, desechar y apartarnos de todas esas cosas, de todos los hábitos que teníamos que nos llevaban de pronto a procrastinar o de pronto a apartar un poco lo importante y seguir haciendo de pronto las cosas que no son necesarias, que no son de pronto edificantes para nuestra vida. Es ahí donde debemos hacer esa evaluación de nuestra vida y empezar a sacar las cosas que nos están apartando del Señor, que nos están haciendo olvidar que debemos aplicar la palabra, que debemos irnos a la palabra siempre, en todo momento y en cada situación de nuestra vida. Entonces, miren que lo primero que tenemos que hacer antes de recibir la palabra es desechar lo que no está edificando nuestra vida, lo que no está haciendo de bendición para nuestra vida, para nuestra familia, para lo que nos rodea, ¿verdad? Eso es lo primero que debemos hacer. Entonces ahí sí sigue diciendo el versículo: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Entonces miren que ya después de habernos deshecho de esas cosas, entonces ahí sí tenemos un corazón limpio y un corazón presto a recibir la palabra del Señor. Entonces ahí sí vamos a estar con esa disposición de poder recibir lo que de parte de Dios hay para nosotros. No vamos a estar de pronto pensando en otras cosas que no le agradan a Dios, sino que vamos a estar concentrados en lo importante, en lo que realmente requiere nuestra diligencia. Entonces, recibir la palabra del Señor después de desechar todas las cosas que no le agradan. Entonces, ¿cómo debemos recibir esa palabra? Dice que recibid con mansedumbre la palabra implantada. Dice que debemos recibir la palabra con mansedumbre, que tengamos ese corazón enseñable y ese corazón presto para recibir esa palabra. Entonces, la mansedumbre es aquella disposición y convicción para enfrentar situaciones difíciles o adversas sin rencor, sin recurrir a la violencia o caer preso de sentimientos de ira o rencor. Es decir, tener esa disposición y no irnos de pronto a los extremos o de pronto irnos a situaciones violentas, sino que podamos ser mansos en recibir el consejo, en recibir la corrección, en recibir la palabra del Señor, que podamos tener ese corazón presto y enseñable para recibir su palabra, para recibir lo que Dios nos quiere enseñar y lo que nos quiere decir a través de su palabra, ¿verdad? Entonces es poder tener esa convicción en nuestro corazón. Dice que la palabra implantada, la palabra se implanta, se siembra en los corazones de aquellos que siguen al Señor. Si nosotros estamos recibiendo la palabra del Señor, entonces debemos tener como pensar de pronto cómo estamos recibiendo la palabra del Señor. ¿La estamos recibiendo con mansedumbre o la estamos recibiendo de pronto no, es que esa palabra, si escuchamos de pronto la predicación de no, esa palabra no es para mí, o eso empezamos de pronto como a murmurar o a decir ciertas cosas, o estamos recibiendo la palabra con mansedumbre, la estamos atesorando en nuestro corazón, estamos meditando en ella para ver qué Dios nos quiere enseñar y qué Dios quiere traer nuevo a nuestra vida. Y sigue diciendo el versículo 22, dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Dice la palabra del Señor que de nada sirve, o sea, si yo escucho la palabra y no la pongo por obra, o sea, no estoy haciendo nada porque no estoy aprovechando esa palabra, no la estoy implantando en mi vida, no la estoy poniendo por obra en mi vida, entonces es como si se la llevara el viento, como si nunca la hubiera escuchado porque no la estoy poniendo en práctica en mi vida. Entonces, después, primero que todo, deshacernos, desechar todas esas cosas que no le agradan a Dios para poder recibir su palabra en nuestra vida. Pero si recibimos la palabra, lo más ideal, lo correcto sería que nosotros pusiéramos por obra esa palabra del Señor, eso que Dios nos está hablando en nuestra vida para que pueda hacer ese efecto que Dios quiere que haga en cada uno de nosotros. Entonces nos enseña la palabra que debemos ser hacedores
de la palabra del Señor. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Dice el verso 25. Mas el que mira, dice, mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la verdad, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Dice la palabra que somos bienaventurados cuando escuchamos la palabra y la ponemos por obra. Entonces dice el verso 25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad. ¿Cuál es la perfecta ley? La palabra del Señor. Cuando nosotros vamos directo a la palabra del Señor, cuando queremos que Dios nos hable, cuando queremos que Dios nos diga algo, de pronto que queremos escuchar su voz y nos vamos a su palabra. Dice el verso 25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella. Es decir, que buscamos siempre hacer lo que es agradable delante del Señor, cuando buscamos siempre hacer lo que nos dice la palabra de cómo debemos conducirnos, cómo debemos actuar en diferentes situaciones de nuestra vida. En todo eso lo podemos encontrar en la palabra del Señor. Dice entonces que y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. ¿Quiénes son bienaventurados? Los que miran atentamente en la palabra, los que perseveran en ella y los que son hacedores de la palabra del Señor. Entonces miren las ciertas características o las ciertas cosas que debemos tener en cuenta si queremos caminar de verdad en la voluntad del Señor, en ese propósito de Dios. Debemos poner por obra su palabra, no solamente escucharla y olvidarla, o no solamente escucharla y leerla, escudriñarla, sino también poder ponerla por obra en nuestra vida para que así podamos ser direccionados de una manera correcta, para que podamos ser direccionados a través del Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces nos dice la palabra que debemos perseverar en ella, que debemos ser insistentes, que no desmayemos, que no desfallezcamos en ciertas adversidades, en ciertas situaciones, sino que podamos aferrarnos a la palabra y perseverar en esas promesas que Dios nos ha dado, en esa palabra que Dios ha dicho para nuestra vida, que podamos ser perseverantes y no desistir, sino cada día caminar en pos de esa promesa, en pos de esa palabra, en pos de la voluntad del Señor. Entonces, poder perseverar y no ser solamente oidores, no siendo oidores olvidadizos, porque muchas veces escuchamos la palabra, escuchamos de pronto una promesa del Señor, pero después llegamos a casa o después nos podemos hacer otra cosa y ya se nos olvida lo que Dios ha hablado en nuestra vida, lo que Dios ha hablado en nuestro corazón, y después entonces estamos preguntándonos que por qué Dios no nos escucha, por qué Dios no nos da una promesa, por qué no entendemos la palabra del Señor, y es porque olvidamos pronto lo que Dios habla a nuestra vida, olvidamos pronto las promesas de Dios y las palabras que Dios trae a nuestro corazón. Entonces la invitación es que podamos ser hacedores, que no seamos olvidadizos, sino que podamos retener en nuestra mente y en nuestro corazón la palabra del Señor, que podamos retener eso que Dios nos está hablando. Porque miren lo que dice la palabra en el verso 23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su propio rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Entonces de esta manera muchas veces quizás hemos estado en esa situación, o hay muchas personas que están en esa situación, que escuchan la palabra pero se les olvida, luego llegan a sus casas, luego se ponen a hacer otra cosa, se les olvida la palabra que ha sido lanzada para sus vidas. Entonces de esta manera ya no van a ser hacedores, sino solamente oidores, y van a ser oidores olvidadizos, porque ya no van a saber, no van a recordar lo que Dios les había dicho, lo que Dios había hablado a sus vidas. Entonces dice el verso 23, pero si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su propio rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Entonces, si estamos actuando de esta manera, si estamos olvidando la palabra del Señor en nuestra vida, si no estamos reteniendo su palabra, debemos entonces tomar acciones, ser intencionales para recordar la palabra del Señor, para tenerla en nuestra mente, en nuestro corazón, y poder meditar en ella durante el día, poder tener esos espacios donde
donde recordamos las promesas de Dios, donde recordamos la palabra que Dios ha dado a nuestra vida, y de esta manera no vamos a ser oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra, porque ella va a ser algo que vamos a tener en nuestra vida, que vamos a tener como un estilo de vida de nosotros, de poder recordar siempre la palabra, de poder estar en cualquier momento meditando en la palabra del Señor, meditando en sus promesas, recordando cierto pasaje. Es que este pasaje me gusta, entonces voy a meditar en él durante el día, voy a meditar lo que Dios habló a mi corazón. De esta manera nos vamos a alimentar y vamos a llenar nuestro corazón de esa alegría, y vamos a llenar nuestro corazón de la presencia del Señor, porque lo vamos a tener presente en todos los momentos de nuestra vida, en todos los momentos de nuestro diario vivir. Porque muchas veces pensamos que porque estamos de pronto haciendo los quehaceres de la casa o trabajando o en ciertos lugares, no podemos de pronto meditar en la palabra porque no es el lugar o no es el momento. No, cualquier momento y cualquier lugar es perfecto para meditar en la palabra del Señor, para aprendernos un versículo, para recordar sus promesas, para recordar lo que Dios habla a nuestra vida, porque de esta manera vamos a recordar y no vamos a ser olvidadizos, sino que vamos a ser hacedores, vamos a ser bienaventurados, porque estamos prefiriendo recordar, prefiriendo tener a Dios en nuestra vida en todo momento, en todo lugar, y vamos a estar con Él siempre presente en todas las situaciones de nuestra vida. Entonces dice la palabra del Señor en el verso 24, porque Él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Entonces miren que no debemos de pronto de ser de esa clase de personas o de esas personas que solamente piensan en sí mismos y que creen que solamente ellos son los que crean de pronto su futuro, como toda ese movimiento que hay actualmente de que somos autosuficientes, no, sino que podamos recordar en nuestro corazón y podamos recordar que necesitamos al Señor en nuestra vida, necesitamos de su dirección, de su consejo para nosotros poder caminar y conducirnos conforme a su palabra. Entonces, en esta mañana les quería compartir este tema, este devocional, para que podamos reflexionar en el día de hoy, para que podamos reflexionar con respecto a la palabra del Señor, de que podamos deshacernos de todas esas cosas que no le agradan a Dios y podamos recibir la palabra de la manera correcta, con un corazón limpio, con un corazón presto, con un corazón entendido de que vamos a recibir una palabra de vida, de que vamos a recibir una palabra de bendición para nuestra vida y así ponerla por obra, tener esa intención, esa intencionalidad de nuestra vida, de poner la palabra del Señor por obra, de poder estar siempre constantemente meditando en la palabra, confiando en las promesas del Señor, confiando en lo que Dios trae para cada uno de nosotros. Entonces en esta mañana les invito para que mediten en la palabra del Señor, para que puedan recordar las promesas de Dios, para que puedan recordar todo lo que Dios ha hablado a sus vidas y puedan meditar en eso y puedan así también poner por obra la palabra del Señor. Amén. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu presencia, Señor, por tu bondad. Gracias por todo lo que tú, Señor, permites en nuestra vida. Gracias por traernos, Señor, hasta este tiempo, hasta esta hora, Padre, porque ha sido con un propósito, Señor, ha sido con algo eterno, Padre Celestial. Gracias por tu presencia, por tu cuidado, porque cada día vemos tu mano, Señor, de gracia, Señor, de poder sobre nuestra vida, sobre nuestra familia, Señor, y sobre todo lo que tenemos. Te damos toda gloria, Señor, y toda honra, porque solo tú te la mereces, Padre Celestial. Gracias por, Señor, permitirnos escuchar cada día tu palabra, Señor, porque tú nos ayudas, Señor, y nos das ese entendimiento, Padre Celestial, para recibir tu palabra y para ponerla por obra en nuestra vida. Te damos toda gloria, Señor. Te pedimos que este día sea un día lleno de tu bendición, de tu gracia y de tu favor. Que cada día, Señor, podamos ver tu mano de poder sobre todo lo que tenemos, Señor, y sobre toda nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuerda que tenemos nuestras transmisiones a las 7 de la noche y los domingos tenemos nuestros servicios presenciales en Sagún a las 9 de la mañana y aquí en Montería a las 5 en punto de la tarde. Así que prográmense los que puedan asistir presencialmente y pues sigan conectándose cada día con la palabra del Señor. Dios te bendiga y Dios te guarde. Busco lentamente tu voz, respiración, que quiero hablar contigo.
Ya no me puedo dormir si no estás aquí, velándome los sueños. ¿Cómo hago? ¿Cómo siento? ¿Cómo me manejo? ¿Cómo río? ¿Cómo lloro? ¿Cómo tiembla el mundo con tu presencia hoy? Quiero sentir que vives en mí. Busco lentamente tu voz, tu respiración.